Les doy la más cordial bienvenida a este canal de filosofía, teología y la visión franciscana del hombre y de la vida. Les doy la bienvenida a los que me siguen en la cámara que está frente a mí y también a los que están en la cámara que está aquí a mi lado izquierdo. Bienvenidos a todos los que me están siguiendo en diferentes puntos, partes de la ciudad y en otros estados de la República Mexicana. Gracias por su presencia. Estamos aquí reunidos en torno a Jesús, nuestro hermano mayor, nuestro amigo, el amigo que nunca falla en este contexto litúrgico de Cuaresma, que es un tiempo de 5 semanas de preparación para celebrar dignamente la Pascua de Dios, el paso de Dios por nuestra vida. Dios toca la historia humana y nos toca con amor, con sus manos heridas, a causa de nuestros pecados. Y Dios no se avergüenza de nadie porque Dios nos quiere ganar para el cielo. Y el día de hoy vamos a meditar en torno al segundo diálogo de Cuaresma, el segundo diálogo cuaresmal. En estos diálogos cuaresmales 2025, en torno a ser peregrinos de la esperanza, al peregrinaje de la esperanza, este camino que vamos realizando rumbo a la casa del Padre. Y el tema del día de hoy es Cristo, fundamento de nuestra esperanza. Qué mejor momento en este tiempo histórico de crisis, de tantas situaciones adversas que el hombre y la sociedad actual padecen y viven, particularmente cuando se vive apartado de Dios. El objetivo de este segundo momento, de este segundo diálogo, es renovar nuestra adhesión a Cristo muerto y resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, quien es el fundamento indestructible de nuestra esperanza. En Él nace y renace la alegría de vivir y la fuerza combativa contra el mal. No existe mejor escudo, mejor protección que la que nos da el Señor Jesús. Por ello, tenemos aquí a este cirio pascual que representa a Cristo resucitado, que es la firmeza de nuestra fe, que es nuestra esperanza, que es el motivo de nuestra esperanza, que nos debe alimentar, que nos debe fortalecer en cada momento de nuestra vida. El cirio también, además de expresar a Cristo vivo y resucitado, también simboliza nuestra fe, nuestra esperanza, la verdad y el deseo de un mundo mejor. Vamos a iniciar este momento con una oración, les propongo, para que invoquemos la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquí nos tienes, Señor, reunidos en tu nombre, para vivir juntos esta Cuaresma. Necesitamos tu presencia entre nosotros. Ilumina nuestra mente y abre nuestro corazón, que sepamos escucharte y ser capaces de dar una palabra oportuna a quien la necesita. Muéstranos el camino para que en diálogo fraterno, como hermanos, con confianza, podamos crecer en la verdad y en el amor. Que tu Espíritu nos sostenga y nos anime, nos fortalezca, inspire nuestras decisiones para saber lo que es mejor para nosotros y te agrada, para ser portadores de esperanza en un mundo lleno de incertidumbres, de oscuridad, pero con la luz de tu Espíritu Santo, con la luz de tu victoria sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo. Caminemos por la senda, por el camino que eres tú, y que la esperanza en ti nos reanime y nos levante cada día para poder llevar a otros la luz que ilumine las oscuridades de la vida. Amén. Vamos a pedir, por favor, si me hacen el favor de traer la Biblia que está de aquel lado. La Biblia que está de aquel lado, por favor, si me hacen favor de acercarla, porque
Vamos a introducir brevemente este tema. Muchas gracias. Vamos a introducir brevemente este tema con lo siguiente. La vida nos da muchas razones para esperar y confiar, pero no es así para todo el mundo. Hay quienes viven bajo el peso de la desesperanza y están convencidos de que la vida es una pasión inútil, una absurda e insoportable realidad. No tiene sentido vivir, no tiene sentido porque vamos luchando y no experimentamos una mejoría, no experimentamos una motivación, algo que nos inspire, que nos impulse, que nos sostenga, que nos anime. Nosotros, en cambio, sin ser ingenuos ni optimistas exagerados, creemos que vale la pena vivir, vale la pena esperar, vale la pena amar, vale la pena creer, pero no en cualquiera o en cualquier cosa, creer en Cristo. Y no solamente creer en Cristo, sino creerle a Cristo. El demonio cree en Dios, pero no le cree a Dios. Por eso decidió hacer su propia voluntad al margen de Dios. Y no es que seamos inmunes a las dolencias de la vida humana, sino que estamos convencidos por la fe de que en Cristo está nuestra esperanza. Y dado que en Cristo está nuestra esperanza, ¿qué mejor forma de tomar la palabra de Dios, que la tengo aquí? Ayer un poco la memoricé y por eso la fui diciendo así conforme la recordaba, pero hoy sí, para dar también ejemplo de uso del texto, de las palabras divinas, vamos a tomar, por los que me están siguiendo, vamos a tomar el texto de la carta de San Pablo a los Colosenses en el capítulo 1, versículos 15 al 20, que he preparado aquí. Repito, por los que me están siguiendo, capítulo 1, ya lo tienen, versículos 15 al 20. Bueno, vamos a ir poco a poco, siguiendo la palabra. Ustedes me pueden ir siguiendo mientras yo voy leyendo, ¿sí? Pero ustedes me pueden ir siguiendo ahí en su Biblia. Colosenses 1, 15 al 20. ¿Y qué dice? Dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible. Así los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder, todo fue creado por él y para él. Cristo existe antes que todas las cosas y por él se mantiene todo en orden. Además, Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar para tener así el primer puesto en todo, pues en Cristo quiso residir todo el poder divino y por medio de él Dios reconcilió a todo el universo, ordenándolo hacia él, tanto lo que está en la tierra como lo que está en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que Cristo derramó en la cruz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doy un beso a la palabra de Dios porque es Cristo mismo hablándonos. Aquí voy a dejar la Sagrada Escritura porque nos va a servir para ir retomando algunos puntos en torno a esto que acabamos de escuchar. Bueno, una pregunta, considero yo una pregunta necesaria. Una pregunta necesaria es ¿qué nos dicen la palabra de la Sagrada Escritura
que acabamos de escuchar. ¿Qué nos dice la Escritura? Hagamos un breve diálogo, meditemos un poco. Vamos, una vez que hemos dejado un poco de reflexión, para meditar la palabra, para que la palabra que ha ingresado por el oído, o si la hemos leído también por la vista, ha ido a la mente, para que baje al corazón y nos diga su mensaje. ¿Qué nos quiere decir Dios a nosotros? ¿Qué te quiere decir Dios a ti, a mí? Vamos haciendo, hemos hecho esta lectura pausada y cada uno podrá compartir la reflexión que Dios le dé ahí en el ámbito familiar. Pero ahora me gustaría, eso se lo voy a dejar de tarea un poco, me gustaría que hiciéramos una breve reflexión en torno a esta palabra. Un primer punto es el reinado de Dios se ha hecho presente entre nosotros. El reinado de Dios se ha hecho presente entre nosotros. Durante muchos siglos la humanidad y la creación entera vivieron en sombras de muerte, en terrenos de orfandad. Clamaban por un liberador que pusiera fin a la desesperanza y a su sufrimiento, un Salvador que anunciara tiempos nuevos y felices para el mundo. Los dioses no daban más, no daban para más. Tenían ojos, pero no veían. Tenían oídos, pero no escuchaban. Tenían nariz, pero no olían. Manos inactivas, corazón yerto, incapaz de dar vida ni esperanza. El Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, es decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, abre para la humanidad una luz de esperanza que se abre paso por boca de los profetas. Cuando Israel levanta su clamor, recoge el lamento de los pueblos y la esperanza de las naciones. Levanto mis ojos a los montes, ¿de donde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra, dice el Salmo 121. Es un texto breve, pero profundo y hermoso. Pero luego canta jubilosamente su confianza en el Salmo 33. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, es nuestra salvación. Nuestro corazón se regocija en Él. Nosotros confiamos en su santo nombre. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. La larga espera de los tiempos finalmente llegó con el cumplimiento de las promesas de Dios. Y es que, como ayer decíamos, Dios no llegó ni antes ni después. Dios no llegó antes porque no lo hubieran reconocido ni aceptado. Dios tampoco no llegó después porque hubiera sido demasiado tarde. Tal como lo dice el doctor seráfico, el doctor franciscano San Buenaventura en el Breviloquium, aquella obra teológica breve de su Suma Teológica. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena nueva. Lo que dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 15. Tanto amó Dios al hombre que le entregó a su propio hijo, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos sometidos a la ley. Lo que dice la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 al 5. Muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en los últimos tiempos,
nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo, lo que dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, versículos 1 al 2. La esperanza tomó carne en Jesús. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Dios ha salido a nuestro encuentro en la persona, en la palabra y en la obra de su Hijo. Dios ha cruzado el umbral de nuestra historia. Jesucristo es la puerta. Dios ha visitado a su pueblo. Lo que antes estaba cerrado, ahora se abre. Lo que antes era privilegio de unos pocos, ahora se ofrece a todos. Lo que antes solo los grandes podían alcanzar, ahora brota desde abajo y solo los humildes lo reciben. Aquí está la razón de nuestra esperanza. Por Jesucristo, el sistema de pecado en agonía de muerte. El sistema de pecado ha entrado en agonía de muerte. Y bueno, damos la bienvenida a todos los que van entrando, se van integrando en este momento a la sesión. Voy dando aquí acceso a los que van ingresando. Bienvenidos a nuestros hermanos que nos acompañan. Sí, el reino de Dios choca frontalmente contra la soberbia del mundo. Los discursos, por ejemplo, hemos escuchado recientemente discursos políticos que nos suenan a omnipotencia. ¿Sí? Por ejemplo, los discursos supremacistas, por ejemplo, de Trump, las ansias imperialistas de Vladimir Putin, la demagogia, por ejemplo, también arrogante de Nicolás Maduro, contra la arrogancia de las olas y el tumulto de los pueblos, lo que nos dice el Salmo 89, versículo 9. Hemos escuchado discursos como si ellos fueran Dios, como si el proyecto de la vida humana dependiera del hombre. Y se nos olvida que Dios es el Señor de todo, es el Rey del universo. Que es una fiesta que celebramos ya hace algunos al final de noviembre. Pero es la arrogancia humana, es jugar a sentirse Dios. Pero el reino de la esperanza continúa abriéndose paso a paso entre el odio de los terroristas, el narcotráfico, el fuego cruzado del crimen organizado, el silbido terrorífico de misiles que son disparados de un país a otro, y solo los humildes, los pobres, los sencillos, los pequeños, los insignificantes se abren al don de Dios que viene de lo alto. Viene a visitarnos. Como reza el Salmo 119, versículos 49 al 50. Tus promesas me dan esperanza, no te olvides de ellas. Tus promesas me dan vida, me consuelan mi dolor, me consuelan en el momento del dolor. Este es un primer aspecto de reflexión. Un segundo sería el siguiente. La cruz de Cristo es la puerta de nuestra esperanza. La cruz de Cristo es la llave que nos permite entrar en el cielo. Los evangelios sinópticos resaltan mucho el singular amor del Padre por Jesús. Tú eres mi hijo muy amado, el predilecto, mi elegido. Así lo vemos en los episodios del bautismo y la transfiguración. Tanto, pues, en este singular y único amor del Padre por su Hijo, todos hemos sido abrazados. En ese referimiento, tú eres mi hijo muy amado, no solamente se lo dice a Jesús, también te lo dice a ti y a mí. Con ese amor tan inmenso, Dios nos ama. Tanto nos amó el Hijo que asumió nuestra condición humana para darnos vida y vida en abundancia. Y la prueba de que Dios nos ama es que, aun siendo pecadores todavía, no escatimó a su propio Hijo, sino que dio su vida por nosotros. Y ahora que estamos justificados por su sangre, con mayor razón seremos librados por Él de la ira de Dios.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida, justificados. Entonces, por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado, mediante la fe, la gracia en que estamos afianzados. Por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos gloriamos hasta de las mismas tribulaciones. Todo lo puedo en aquel que me fortalece, dice San Pablo. Todo lo puedo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Señor, vimos a unos que estaban predicando en tu nombre y se lo hemos impedido porque no eran de los nuestros. Momento. ¿Por qué se lo han impedido? El que no está contra nosotros, está con nosotros. Es muy difícil que alguien que haga milagros y en mi nombre, luego me critique, dice el Señor. Por lo tanto, hemos de aprender a vivir esta unidad en la vida de la iglesia. Dios llama a todos a servirle de muchas maneras, en medio de tribulaciones, a dar testimonio de Él, en la constancia, la virtud probada, la virtud, la esperanza, y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, nos dice San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 5. Los invito a ver. Voy citando los textos porque así me han enviado en los correos, me han enviado los mensajes diciéndome, díganos por favor los textos para que podamos meditar en esa palabra y podamos luego compartirlos en la familia y en los grupos también. Por lo tanto, la cruz de Cristo es la puerta de la esperanza. Y quienes están en ella, quienes entran por ella, pasan de la frustración a la esperanza, de la derrota al valor, de la desconfianza a la certeza, de la muerte a la vida. Esto es importante. Una vez que hemos finalizado estos dos aspectos, estos dos puntos reflexivos en torno a este primer momento de reflexión, vamos a un tercer punto de reflexión. El sepulcro está vacío. La esperanza tiene la última palabra. No es tu problema, no es tu enfermedad, no es tu cansancio, no es que te sientas solo, abandonado, es que nadie te toma en cuenta, es que los de tu casa te desprecian, los de tu comunidad parroquial no te integran. No te desanimes. Dios te ama y Dios te integra. Confía en Él y sigue adelante. Sigue insistiendo, sigue tocando la puerta. Dios te abrirá. Y por ello el sepulcro está vacío. La esperanza tiene la última palabra. No es la crisis económica, no es la guerra, no es el discurso demagógico de un político, no es una filosofía de vida, no, es Cristo. Por ello en la liturgia del Viernes Santo, el sacerdote o el que preside, porque puede ser un diácono o un laico o un episcopo o un obispo, mientras descubre la cruz, camina por el camino del templo cantando: mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Y todo el pueblo responde: venid y adoremos. Este es el canto que se entona el Viernes Santo, en esa bellísima liturgia compuesta por esas tres partes: la liturgia de la palabra, la liturgia eucarística y la adoración de la Santa Cruz. Bellísima, bellísima oración y bellísimo momento litúrgico, porque es la única celebración que tendremos el Viernes Santo. Por ello, la invitación es: mira al crucificado, mirar al que levantaron en la cruz, porque Él nos atraerá hacia Él. No es mirar al derrotado. Mirar a Cristo crucificado no es mirar al derrotado, sino a quien ha pagado con su vida el precio de nuestra derrota, el rescate por nuestra liberación. Por sus llagas hemos sido salvados, por su sangre
y en su sangre hemos sido lavados, hemos sido liberados. Es el rescate de nuestra salvación. La esperanza nace y renace en Cristo. Cada vez que abrazamos su palabra, cada vez que nos congregamos a celebrar la Eucaristía, cada vez que levantamos nuestras manos en oración, cada vez que lo hacemos, cada vez que abrazamos a un hermano, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus padres, a alguien que te ama con sinceridad y con respeto, cada vez que nos levantamos del pecado, nos acercamos, escuchamos la gracia, nos arrepentimos y decimos como el hijo pródigo, ya sé, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Y el Padre nos estará esperando en el sacramento de la confesión para perdonarnos todos los pecados. ¡Qué belleza! Y qué gratuidad de Dios, qué justicia de Dios, qué amor de Dios, qué misericordia de Dios. Por ello, la esperanza nace y renace en Cristo, en su palabra, en la Eucaristía, cada vez que nos congregamos, donde se constituye la comunidad y donde podemos reconciliar tantas cosas de nuestro pasado, con nuestro presente. Y cada vez que levantamos entonces nosotros las manos y reconocemos nuestros errores y nuestros pecados y nos acercamos a la confesión, cada vez que nos sacudimos el odio, el resentimiento, el rencor, el egoísmo, la envidia, el desánimo, estamos proclamando que el sepulcro está vacío y que la esperanza sigue viva en esta tierra que gime de dolor, como con dolores de parto, como nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los romanos. Así gime la tierra, así gime la creación. Por ello, cuando se apaga la esperanza, salen los demonios de la desesperación y el miedo. No sé qué hacer, decimos. Y hay gente que va con psicólogos o con sacerdotes o que con alguien de confianza dialoga lo que le está sucediendo. Lo que te pasa a ti es que has perdido la esperanza y la fe. Y eso sucede porque te has apartado de Cristo, porque no has ido a misa con conciencia, porque no has escuchado la palabra con atención, porque no la has meditado en casa, porque no has comulgado, porque no te has confesado con frecuencia, porque no oras en tu casa con la palabra, con el Evangelio, con alguna de las lecturas del domingo, la primera, el Salmo responsorial, la segunda, o con el Santo Rosario, o con la coronilla de la Divina Misericordia, o en este tiempo de Cuaresma con el Via Crucis, o con la Lectio Divina, que es la lectura orante de la palabra de Dios, o con alguna otra calculatoria o algún otro acto de devoción que nos ayude a sacar del corazón lo que nos está destruyendo, lo que nos quita la paz y sobre todo hacer una buena confesión. Es lo que en esta mañana le platicaba a una señora. La principal forma de exorcismo es una buena confesión, la Eucaristía, la misa, el rosario y recurrir al sacerdote exorcista, evidentemente. Por eso es importante considerar que la voracidad por los bienes de la tierra, el ansia de predominio sobre los demás, el apetito, el deseo de tantas cosas que nos atan en torno a los 7 pecados capitales, la sobredosis de la vanidad, de la soberbia, el incensarme a mí mismo o el evadir la responsabilidad, la evasión de la realidad, el apego desmesurado al presente, a los bienes materiales, a tu carro, no me toquen mi carro, no me toquen mi celular, no me toquen la computadora, la pantalla, mis cosas, el egoísmo exacerbado, la negación esto es negación de la eternidad. Esto conduce también al olvido de Dios y al desencanto de las promesas porque nos desinteresamos. Doy la bienvenida a los hermanos que se están integrando, bienvenidos. Y nos desinteresamos de las cosas de Dios. Nos desinteresamos de la vida eterna y solamente nos afanamos por el trabajo excesivamente, por el dinero, por la comida, porque no falte qué comer, pero se nos olvida
que también necesitamos alimentar el alma. No nos debe faltar Dios, porque si nos falta Dios, nos falta todo. No tiene sentido el dinero, ni el trabajo, ni el amor humano, y luego viene entonces el amor de rivalidad, el amor de envidia, las relaciones de envidia, aún en la pareja, las relaciones de sentimiento de fracaso, de frustración, de amargura, de tristeza, de que no me llena la otra persona, no me llena este amor humano, de traición, de infidelidad. Por ello, recordemos las palabras del poeta italiano Florentino de Florencia, una bellísima ciudad, Dante Alighieri, padre también de la gramática italiana, con su gran monumento literario. Las palabras nos pueden sonar duras y son palabras que pone a la entrada del infierno en la Divina Comedia. La Divina Comedia es una obra literaria muy vendida en el mundo, y de las tres obras, el cielo, el infierno y el purgatorio, la más vendida es el infierno. Pero ahí se suscribe lo siguiente: es por mí que se va a la ciudad del llanto, es por mí que se va al dolor eterno y al lugar donde se sufre la raza condenada. Es el lugar donde sufren los condenados. Es lo que coloca Dante a la entrada de su obra literaria, el infierno. Bueno, hasta aquí hemos hecho esta breve reflexión. Me gustaría, mis hermanos y hermanas que me acompañan de aquí de Aguascalientes, de Guadalajara, de otras partes de aquí de Monclova y de aquí de Coahuila, me gustaría que a continuación dejar un diálogo para el compromiso. En torno a tres preguntas. Primera, ¿en quién pongo mi esperanza al comenzar cada día? Le doy gracias a Dios al levantarme, me pongo de rodillas ante el crucifijo que está en la cabecera de mi cama, o la imagen de la Virgen María, y le hago la señal, me santiguo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le doy gracias a Dios, me encomiendo a Él, encomiendo el día. ¿O a quién lo hago? O ya amanezco preocupado y con la presión arterial alta por la preocupación. Segundo aspecto para el diálogo, para el compromiso en familia, cada uno en su comunidad y en su familia. ¿Cómo cuido o alimento esta esperanza que me sostiene? ¿Cómo cuido o alimento esta esperanza que me sostiene? ¿De qué manera? Con el pensamiento de mi cuenta bancaria, de mis ahorros, de mis bienes materiales, de la gente que me quiere, de la juventud, de vivir solo, de los seres queridos que están en torno a mí, sin pensar que todo esto, para darle un auténtico sentido y administrarlo bien a unos bienes materiales, recordar que quien nos hace, que son don de Dios y que todo proviene de Él, es Dios, es Dios. Y cuando hay crisis de Dios, hay crisis de todo. Tercera y última pregunta para la reflexión. ¿Mi testimonio contagia un poco de esperanza a otras personas? ¿Mi testimonio contagia un poco de esperanza a otras personas? Bueno, estas preguntas las voy a dejar para su reflexión y vamos ya aterrizando, finalizando. Yo quisiera que en sus lugares, una vez que concluyamos esto, no me puedo yo poner de pie aquí porque la cámara no me enfocaría, la cámara está fija, pero sí es poner, una vez que terminamos este momento de reflexión, una vez que todos comparten, yo aquí he compartido para que ustedes tomen la idea, nos pondríamos de pie, haríamos un círculo en torno a tu familia, a tus vecinos, que reúnas a tu comunidad, a tu grupo, a tu movimiento. Se enciende el cirio, yo ya lo tengo encendido, y de izquierda a derecha se va pasando, lo vamos tomando, se va pasando, mientras le decimos a la persona que nos toque: toma la luz de Cristo para que alumbres, toma la luz de Cristo para que alumbres a los demás con palabras y gestos y esperanza. Y allí que esté la Biblia, que leímos al inicio, porque es la palabra la que nos ilumina, y el cirio que representa a Cristo vivo, resucitado,
la fe, el amor, la verdad y la vida que solamente Él nos puede dar. Y entonces todos juntos, allí con el cirio, todos juntos, con el cirio que tengan, aquí yo tengo este bellísimo cirio que mi madre me ha regalado. Y bueno, todos juntos diríamos como una especie de salmo de la esperanza. A ti, Señor, levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo y entre los hijos de los hombres. Levanto mis ojos de donde me viene mi esperanza. La esperanza me llega a borbotones de tu inmenso amor, de que no te olvidas nunca de mí. A pesar de que yo me olvide de ti, tú no te olvidas de mí, así como un padre nunca se olvida y una madre nunca se olvidan de sus hijos, aunque seamos mal agradecidos y a veces mal criados con nuestros padres. Muchos hombres ponen su esperanza en que tengan suerte en el juego, en que todo les salga bien, en la solución de sus problemas, en que tengan dinero, en que tengan trabajo, salud, vida, etc. Pero no se acuerdan de ti, ni de la vida que nos da la gracia sacramental. Por eso mi esperanza es pronunciar tu nombre, mi alegría es llamarte, y se llama conocerte, saber de tu bondad infinita, más allá de donde alcanza mi razón, de cosas que no comprendo. Tú eres una puerta abierta, una ventana llena de luz. Cuando los hombres me miran, me preguntan por qué sigo creyendo, porque tú sigues siendo mi esperanza. Me digo, si te conocieran, si supieran solo un poco de ti, si ellos descubrieran lo que tú me has dado, estoy seguro de que no dirían lo que dicen. Pues tú eres maravilloso, acoges mis pies cansados. Aunque nos difamen, aunque nos critiquen, aunque digan chismes de nosotros, cosas falsas, nuestra confianza está en Dios. Él es nuestra verdad y nuestra salvación. Por eso, por todo y por siempre, tú, Señor, eres mi esperanza. Amén, amén, amén. Mis hermanos, me siento agradecido con su presencia, los que me están acompañando aquí en esta cámara, los que están también aquí en esta cámara y que más tarde nos verán por YouTube. Subiremos este video a YouTube para que lo puedan ver todos nuestros hermanos que van a también a vivenciar, a vivir, a celebrar este segundo diálogo. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. Que Dios nos ayude a todos a vivir bien, a vivir unidos a Él en los sacramentos, en la alegría, en el amor humano, en las obras de misericordia. Gracias por su presencia. Nos vemos el día de mañana. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum. Bueno, bendiciones a todos.